esto no es una película. Así que hoy les mostraré cómo crear un mueble de estilo industrial para poder organizar este desastre. Entonces es hora de buscar algunas ideas para inspirarme. Y después de navegar un rato y no encontrar nada interesante, diseñaré algo que vaya con mi personalidad. ¡Oh yeah! Pero antes tomé las medidas del lugar, y como son mis primeros diseños con este programa, crearé algo sencillo pero funcional. Utilizaré perfil de acero de 1,5 pulgadas y calibre 20 para la estructura, que será de color blanco, y las repisas serán de AAA de 15 milímetros en tono nogal. Últimamente ha llovido bastante, pero ahora que el agua se ha detenido, aprovecharé el momento para comenzar el proyecto. Así que es hora de hacer un poco de fuego. Conforme realizo los cortes, voy armando el rompecabezas para ordenar las piezas y después soldarlas. Es momento de preparar el equipo. Lo compré hace algunos meses y resultó ser muy divertido para trabajar con él. Lo tengo que configurar a menos de 70 amperes para no perforar el metal. Y tampoco debo olvidar mi equipo de seguridad. Al igual que con el programa de diseño, hasta ahora no tengo tanta experiencia soldando, pero mientras más avanzo, más perfecciono la técnica. Retiro toda la escoria que ha dejado el electrodo y así preparo la estructura para la siguiente etapa. ¡Venga! Cubriré todas las imperfecciones con un aburrido pláster de color gris, pero funcionará perfectamente para sellar cualquier orificio que la estructura tenga. Después posicionaré las ménsulas que sostendrán a las repisas. El anticuado color café seguirá después de lijarlas y pintarlas del sexy blanco. ¡Yeah! Con una lija de agua de grado 180 y con otra del 320 acondiciono la estructura para recibir un recubrimiento de primer universal. Y ahora que lo he preparado, es hora de probarlo. Radioactivo, pero delicioso. De nuevo lijaré, pero ahora con grado 800 para eliminar imperfecciones del primer y dejarlo como Pumpy de bebé. Y mientras se evapora toda la humedad, comenzaré a entintar mis repisas que previamente dimensioné y sellé. Y una vez seco el primer, es hora de aplicar el color blanco. ¡Sexy! 1, 2, 3, 4. Al día siguiente comencé a sentirme bastante mal, por lo que tuve que parar y descansar. Sí, adivinaron, COVID-19. Así que tuve que encerrarme en casa por más de 4 semanas y esperar hasta sentirme mejor. Sounded like
El color y el acabado que obtuve en las repisas no es para nada lo que estaba buscando, así que es hora de lijar de nuevo. Incluso mi lijadora se siente triste por repetir el trabajo. Entonces cambio la técnica y el producto. Ahora utilizo tinta con base alcohol de color Nogán y la recubro con barniz de poliuretano para completar su sellado. Después de 16 horas de secado, el color y el acabado que obtengo simplemente es perfecto. Cometí el error de no incluir en el diseño cómo colocaría el organizador en la pared. Y ahora que tengo la solución, debo perforar y trabajar manualmente la estructura. Después me encargaré de cubrir los daños con un poco de pintura en aerosol. Y ahora que las repisas están en su sitio, es el momento de probar si mi creación funciona. Después de un poco de trabajo extra y una limpieza profunda, espero que disfruten el resultado. ¡Adiós! Everybody wants to party.